Mostrador Podcast continúa al pan pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso, les pido disculpas, hubo algunos problemas técnicos con audios que se acoplaban, entonces no se podía efectivamente hacer la entrevista de esa manera, pero ya estamos con la ministra Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días de nuevo, ¿cómo están? Gracias por la paciencia. Bueno, ahí tuvimos, como decíamos, que resolver esos asuntos, pero ya estamos para conversar con usted. Yo le quería preguntar, ministra, se lo había planteado hace un ratito, este hecho muy, muy grave que ha ocurrido con una carabinera, la carabinera Rayén Will, quien resultó atacada por delincuentes con una granada. Un hecho que, por supuesto, conmociona, porque uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con este tipo de criminalidad, verdad? Y lo primero que quiero preguntarle es cómo está ella, qué información tiene usted y qué opinión le merece, por supuesto, este caso. Yo creo que el presidente fue muy claro en repudiar este hecho. Creo que el que exista armas digamos, del calibre de una granada de mano en circulación es gravísima. Dejó a la funcionaria con heridas graves producto de la esquila. Sabemos que además el autor de la detonación fue abatido por carabineros y bueno, el presidente ya se ha comunicado con la vicepresidenta Toá para poder tomar medidas en el caso. Los equipos están prestando colaboración, ya hay una persona que es testigo que se ha entregado y el subsecretario, bueno, hoy ministro por ser vicepresidenta, la ministra Toá ha convocado a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, a la Moneda, para poder evaluar las medidas. O sea que lo dijo el subsecretario Monsalve, acá estamos eventualmente ante el uso de material que es bélico, una granada de mano. Afortunadamente esto no puso en riesgo la vida de la funcionaria, pero es gravísimo. Sí, lamentablemente es un hecho, insisto, ministra, que nos conmociona porque uno no termina de sorprenderse. O sea, ya vimos un secuestro hace algunos días con pago de rescate y ahora esta situación, más allá de los otros casos que ha habido de asesinatos, ¿verdad? Yo sé que no es su materia, ministra, pero era importante para mí, sobre todo tratándose de una funcionaria de Carabineros que está en servicio, ¿no es cierto?, de labores en la calle, preventivas, ¿verdad? Y mire cómo termina esta historia. O sea, más información usted no tiene del estado de salud de ella, ¿no? Es la que es públicamente conocida. Perfecto. Ministra, quiero partir entonces con otros temas porque hoy juega Chile, ¿no es cierto? Pero en la previa, uno de sus jugadores, Matías Fernández Cordero, dejamos claro porque apareció como que era el otro Matías Fernández, bueno, él fue separado para que aborde una acusación por violencia intrafamiliar. Y por otro lado, el lateral de Colo-Colo, Jordi Thompson, salió de la cárcel de Santiago I para cumplir arresto domiciliario parcial. Es decir, son dos casos que involucran, distintos por cierto uno con respecto del otro, pero que involucran a dos jugadores en violencia intrafamiliar. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué ha pasado en estos casos? ¿Cómo ve la reacción que ha tenido el mundo del fútbol chileno? Creo que la reacción del mundo del fútbol chileno ha sido dispar. Pero en lo que a estos casos respecta, nuestra preocupación primaria son las víctimas, y en ese sentido yo no puedo dejar de mencionar, porque en el caso de Jordi Thompson, nosotras representamos a la víctima a través del Servicio Nacional de la Mujer, como con otras más de 60.000 mujeres a nivel nacional que reciben orientación, atención y representación jurídica, y es lamentable que la víctima se haya enterado por la prensa, literalmente, de la resolución de reclusión domiciliaria nocturna. ¿Esto por qué? Porque la prensa tuvo acceso a la resolución antes que los intervinientes, antes que la fiscalía, antes que nuestra abogada y por lo tanto antes que la víctima. Y por lo tanto ahí es un punto que yo no quería dejar de señalar. Sí, porque ¿Cómo afecta esto a las víctimas de la sensación de desprotección en las que quedan? Ahora, esto es una apelación de una apelación y por lo tanto nosotros no podemos apelar a esta decisión, pero sí vamos a volver a solicitar la medida más gravosa de prisión preventiva en la próxima audiencia de control.
Mire, pues yo creo, igual es importante separar ambos casos. En el caso de Jordi Thompson, según entiendo, se lo estaría formalizando por femicidio frustrado, porque la intentó asfixiar. Eso es lo que dice la víctima, ¿verdad? Respecto del primer caso de Matías Fernández Cordero, él alega que él fue a ver a su hija junto a su pareja y ambas, la pareja actual con la madre de su hija, se transaron en una discusión, no sé si fueron a las manos, no tengo esa claridad del detalle, pero él intervino y en esa intervención, dice él, se habría producido la situación que su expareja alega como parte, como que la violentó o como que la golpeó, y en definitiva dentro de este contexto, como estamos señalando, de violencia intrafamiliar. A ver, las causas de familia son reservadas porque involucran muchas veces menores de edad y por lo tanto muchas veces la estrategia de dar a conocer la versión de quien está siendo acusado es una forma de que se conozca su versión y no la de la víctima, porque nosotros conocemos los detalles del parte policial que lamentablemente se hizo público. Y por lo tanto creo que es importante recalcar que es la versión del denunciado. Este es un caso que está siendo investigado de oficio por la Fiscalía. Nosotros estamos buscando la representación. Usted sabe, Mirna, que el Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer, no es como, por ejemplo, el persecutor público, el Ministerio Público, que puede intervenir en cualquier caso. Nosotras necesitamos el patrocinio de las familias para poder intervenir. Por eso es que muchas veces nos dicen, ¿por qué la ministra de la Mujer no dice nada? Bueno, muchas veces estamos esperando a que nos den el patrocinio, porque si no, se podría entender como una forma de presión desde la autoridad a que acepten nuestra representación. Eso lo estamos buscando cambiar precisamente en la ley integral. Y ustedes tienen entonces, para recapitular, ustedes tienen el patrocinio de la víctima en el caso de Jordi Thompson, ¿no es así? Así es. Perfecto. O sea, ustedes por eso son parte del caso puntualmente. Ministra, y por eso podemos decir con certeza de que fuimos notificadas primero por la prensa. Entiendo. Ministra, ¿qué le parece que tanto en el caso Thompson, o sea, particularmente en el caso de Jordi Thompson, se hable de que sus agresiones reiteradas son una enfermedad? Creo que es un retroceso respecto a lo que hemos avanzado desde los años 90 con distintas políticas, sensibilización. Los agresores de mujeres no tienen una enfermedad. Puede haber patologías de salud mental asociadas, pero cuando en el fondo le decimos enfermedad, estamos hablando de que es algo que está más allá de su capacidad, digamos, como persona, ¿cierto? Cuando uno dice que alguien tiene una enfermedad, no lo culpa de ello, no tiene responsabilidad de ello, ¿cierto? Pero en este caso, hasta donde tenemos información, él está en pleno uso de sus capacidades, no es inimputable y no corresponde el asociar esto a una patología. ¿Y qué opina usted del rol formativo de los clubes? ¿Hay alguna responsabilidad ahí, diría usted? Bueno, esto ya lo hemos señalado previamente, y de hecho lo señalamos la primera vez en que nos fuimos a reunir a la NFP junto con el ministro del Deporte. Lamentablemente, pese a que en esa reunión fue todo sonrisas, después nos enteramos por la filtración de un WhatsApp de que nuestras propuestas eran populistas y feministas, pero como si fuera algo malo, la segunda categoría, pero nosotros hemos señalado nuestra preocupación respecto a lo repetitivo que es este escenario en que jugadores que se han formado al alero de instituciones deportivas, muchas veces viendo más a los miembros del staff que a sus propias familias, tengan estas conductas. Porque digamos, claro, un caso, dos casos, pero esto es repetitivo y de hecho hace poco tuvimos que ir al Congreso para, digamos, conversar en una sesión reservada, por supuesto, lo que tiene que ver con la acusación de violación en el marco de los cadetes de Cobreloa. Es decir, esto es algo que excede un caso y nosotras seguimos estando disponibles para poder aportar, buscar experiencias internacionales en los que la dimensión formativa de estos clubes, que además son tan importantes, que inspiran a tantas personas, tengan un componente de prevención de la violencia contra las mujeres. Usted ha dicho, ministra, que precisamente la ley de violencia integral aborda justamente estos casos de los denunciados contra los futbolistas. ¿Cómo viene a responder finalmente esta iniciativa, diría usted? ¿Cuáles son las principales características? Bueno, las principales características de la ley, en primer lugar, es una ley integral
Eso quiere decir que interna, coordina todos los avances legislativos que hemos tenido desde el año 96, en que empezó la ley de violencia intrafamiliar en adelante. La ley de femicidio, la ley Gabriela, la ley Antonia, busca generar un solo cuerpo, ¿cierto? Porque cuando vamos avanzando, y esto ha sido también gracias a legisladoras, gracias a las anteriores ministras de la mujer, la ley de femicidio, por ejemplo, la dejó presentada la ministra Laura Albornoz. Esto requiere que lo armonicemos, que tenga una sola interpretación, porque muchas veces en las diferencias de interpretación tenemos malas decisiones para las mujeres desde el ámbito de su protección. En segundo lugar, otra cosa muy relevante es que estamos buscando mejorar el control y la protección que establecen las medidas cautelares y de protección. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas son las que deben notificar que estas no se están cumpliendo. Eso quiere decir que quien está a cargo no está completamente a cargo, y por lo tanto estamos mejorando los procesos judiciales para que las medidas de protección y cautelares tengan seguimiento estricto. En tercer lugar, y muy importante, es crear un sistema de gestión integrado. ¿Por qué? Porque actualmente cuando tenemos un hecho, tener que ir, perdón la expresión, pero tenemos que ir picoteando información de institución en institución para poder hacernos un panorama general. Tener un sistema de gestión integrado nos va a permitir despejar paja de trigo más rápidamente, actuar más rápidamente, pero sobre todo, desde la perspectiva de las víctimas, el que no tengan que relatar lo vivido 7 veces, que no tengan que estar peregrinando de institución en institución hasta que buscan la que justo se adapta a lo que ellas vivieron. Y por último, y también muy importante para nosotras, está la incorporación de los niños y niñas como víctimas de la violencia contra las mujeres y no solo como testigos. ¿Por qué? Porque uno de los principales factores de no denuncia o de desistimiento, es decir, cuando se retracta la denuncia, tiene que ver con la existencia de hijos en común. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha vuelto costumbre, así como hemos avanzado en estos 30 años, las estrategias también de las defensas han avanzado y se ha hecho costumbre que ante una denuncia de maltrato, el acusado contrapone una demanda de visitas, rebaja de pensión de alimentos o incluso tuición completa. Y por lo tanto, ante la amenaza de llevar 2 juicios adelante, las mujeres resuelven retirar. Y esto es un gran, gran problema, porque además tenemos muchos casos de mujeres que resultaron siendo castigadas por denunciar, en que se las culpa a ellas de la violencia que viven, pero también aquí hay un problema. O sea, si tenemos una mujer a la que se le está diciendo, usted está en grave riesgo, porque esta persona es peligrosa, es tan peligrosa que yo le voy a poner una medida de protección, le voy a dar un teléfono preferente del plan cuadrante. Pero al mismo tiempo se le dice, usted debe romper esa protección una vez a la semana y ver a su agresor y entregarle a los niños. Cada vez 2 preguntas. En ese momento no está en peligro. Lamentablemente el femicidio de hace unos meses en Providencia nos muestra que sí, porque fue perpetrado durante el régimen de visita, como un 9% ocurre a nivel anual. Y en segundo lugar, la pregunta de Perogrullo también es, ¿los niños no están en riesgo? Esa es el cambio de paradigma que queremos establecer, que es entender que un agresor no es buen padre, que trastoca de por vida la imagen, la sensación de seguridad de sus hijos e hijas. Ministra, súper cortito para pasar al otro tema que nos convoca también con usted. ¿Usted ve posibilidades de que este proyecto de ley pueda ser aprobado en el Congreso? Mira, ha sido lento, pero no hay norma que no hayamos aprobado por una mayoría bien sustantiva. Ya. Lamentablemente depende de que podamos terminar de verlos. Nos quedan 10 artículos más o menos. Ya, porque por lo que usted está planteando sería de extraordinaria ayuda, digamos, para las mujeres, como dice usted, pero sobre todo también para sus hijos. Ministra, ¿qué pasa con el proyecto? Porque hay otro proyecto de ley sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal, para entender bien cómo esto podría beneficiar a las mujeres cuidadoras. La verdad es que esto beneficia a no solamente a las cuidadoras, que normalmente, como se señala, a quienes tienen a su cargo un tercero con dependencia,
que no es la situación exacta de la infancia, ¿cierto? Porque existe esa situación, va cambiando, sino que lo que busca es conciliar la vida laboral, familiar y personal. Este es un proyecto que tiene un impacto aproximado de unas 360.000 trabajadores y trabajadoras. Y señalo esto porque tal cual como hicimos en las 40 horas, acá estamos estableciendo normas que vienen con corresponsabilidad incluida. No estamos cargando desde la ley las espaldas de las mujeres en la conciliación. Ahora, que en base a los datos conocidos y la realidad, la mayoría de las beneficiadas van a ser mujeres, por cierto, pero no estamos discriminando y poniéndolas a ellas obligatoriamente en ese rol a partir de la norma, como pasa con la licencia o con la sala cuna, que son cosas que esperamos poder cambiar. ¿Qué cosas involucra? Involucra, por ejemplo, condiciones preferentes de asignación de feriado, de vacaciones y de distribución de jornada durante las vacaciones del año escolar. Yo creo que cualquiera que esté escuchando acá y tenga hijos en edad escolar sabe que ese es un momento muy, muy angustioso, el saber si van a coincidir o no. En segundo lugar, el derecho a la jornada híbrida. Y acá queremos ser bien claros, el teletrabajo no es una modalidad de cuidado, el teletrabajo es una modalidad de trabajo que puede llegar a facilitar la conciliación, ¿cierto? Pero uno no está con la cabeza 100% en el cuidado cuando está teletrabajando. Creemos que es importante establecer eso. En esto, ¿qué quiere decir? Que la persona trabajadora debe acreditar su condición de cuidadora y proponer una fórmula de trabajo. Esto es como de teletrabajo, esto es lo que se aprobó en el Senado. ¿Cómo va a acreditar su condición de cuidadora? Y esto es importante porque se relaciona con otro gran proyecto que estamos llevando a cabo, que es Chile Cuida, a través de su inscripción como cuidadora en el registro social de hogares, en el registro de cuidadoras, trámite que ya han hecho 68.000 personas desde el año pasado, y le da plazo al empleador para poder responder, porque no todas las funciones laborales son teletrabajables. Es importante porque esto no supone un cambio en las condiciones contractuales y porque además desde la perspectiva de las y los trabajadores, y esto es un punto muy relevante para el Ministerio del Trabajo, que fue quien principalmente lideró este proyecto, por motivo obvio, una reforma al Código del Trabajo, se protege en términos psicosociolaborales, es decir, se involucran los conceptos de seguridad e higiene laboral. Y, por supuesto, se incluyen los conceptos de protección a la maternidad y la paternidad y de conciliación. Esto es en base también a la experiencia que hemos tenido, gracias al trabajo de previas ministras. Yo creo que es importante siempre como reconocer eso, en la aplicación de la norma chilena 3262 de conciliación, que ya muchas empresas privadas han adoptado, y que por lo tanto nos muestra que se puede. Y por lo tanto esta ley... ¿Qué es exactamente ese punto que usted acaba de mencionar para seguir cerrando, porque se nos acabó el tiempo, ministra? Pero ¿qué es ese punto de conciliación con las empresas? Es una norma de certificación que fue creada al alero del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que inició de esto bajo la gestión de Carmen Andrade, y luego continúa con mucho énfasis por Laura Albornoz, por la ministra Pascual, y que promueve certificación de empresas en normas de conciliación. Por lo tanto, por eso nosotros también estuvimos muy involucrados en la tramitación, porque sabemos que se puede. Ahora, este es un proyecto que es bien peculiar, porque cuando lo presentamos, hubo reacciones, digamos, por diestra diciendo que estábamos ahogando a los empleadores, y por sinistra diciendo que estábamos precarizando el trabajo. Y nosotras creemos que aquí estamos impulsando un cambio cultural que incluye la conciliación y la perspectiva del cuidado en el día a día, que es una de las grandes... Para entender, ¿la conciliación en qué términos? Para entender bien ahí el rol que juega la empresa en ese punto. La conciliación como una forma de compatibilizar la vida familiar y la vida laboral. Perfecto. Y aquí es bien importante señalar que a nosotros nos preocupa el empleo. Aquí tenemos cerca de 1 millón de mujeres que declaran no poder trabajar por responsabilidades familiares permanentes. Y el destino preferente de esas mujeres suele ser el sector privado. Por lo tanto, acá esto esperamos que tenga un impacto positivo en el empleo, pero también
desde la perspectiva de las empresas en la productividad, porque es un error considerar esto solo como un costo para las empresas. La conciliación en países como Canadá ha aumentado la productividad. Disminuye el tener políticas afirmativas que reconozcan que la crianza existe, que uno dé permiso o no, el cabro chico existe, ¿cierto? Disminuye la emisión de licencia, el ausentismo, y por lo tanto aquí también estamos entregando certeza a las empresas respecto a la conciliación. Y entonces creemos, ahora esto pasa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es muy distinta al Senado. Esperamos pronto con el Ministerio del Trabajo reunirnos con todas las organizaciones que han estado apoyando desde fuera de lo más político esta tramitación, para que podamos en conjunto tener una tramitación rápida y que esto pueda ser ley. Ya, ministra Antonia Orellana, ahí nos quedó completamente claro entonces cómo las empresas tienen, ¿no es cierto?, que poner todo a disposición para que esto pueda ser posible, y efectivamente también, como usted lo ha señalado, la productividad naturalmente mejora, no solo por todo lo que usted ha dicho, sino cuando los trabajadores y trabajadoras están más felices, ¿no es así? Así que, de todas maneras, o sea, es que es un tema como un desde que uno debiera tener como elemento esencial para cualquier, digamos, política de elevar la productividad y el crecimiento, por supuesto, en el país. Ya, ministra, que esté muy bien, muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, ministra. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo. Ya tuvimos un programa un poquito más largo, pero ya retoma Fran Castillo, Juntos y Revueltos, Cristian Leporati, Marcos... se me olvidó el apellido, perdón. Ya, pero vamos a estar en un súper buen panel ahora en unos segundos más. Los dejo entonces, nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Al Pan Pan, en El Mostrador. Marcos Moreno, me acordé, Marcos Moreno, analista político. Al Pan Pan, como digo, mañana mismo a las 8 en punto en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy